Sin más preámbulos, el tema que vamos a ver hoy es una exhortación que acudamos al proveedor de la paciencia. Dice ahí en Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué les parece si oramos? Y si les pido que oren también ahí en su hogar, ¿verdad? Para que Dios nos ayude, porque necesitamos verdaderamente la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para que sea Dios quien hable y su Santo Espíritu. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor. Porque el hecho, Señor, de que estemos aquí es una muestra de tu gran misericordia. Gracias, bendito Dios, porque nos haces ver maravillas que nuestros ojos no merecen ver. Porque por medio de tu Espíritu, Señor, nos muestras tu palabra, esa preciosa luz que alumbra nuestros pasos y que nos permite verte, Señor, y ver tu gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Necesitamos, Señor, que nos proveas de tu paciencia. Enséñanos a ser pacientes, Señor, como tú, a soportar, a esperar, a confiar. Enséñanos, Señor, porque somos tus hijos y queremos ser imitadores tuyos, Señor. Provéenos, Señor, de esa paciencia que necesitamos en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido que nos falta paciencia, hermanos, para soportar lo que estamos viviendo? Yo creo que todos hemos estado en esa situación. Aún antes de estar en esta situación de pandemia, hemos estado en la situación de soportar las pruebas, de estar en las luchas, cualquiera que ésta sea,
Y nuestra paciencia en muchas ocasiones, gracias, se agota, se acaba. Nuestra paciencia no es tan larga y duradera como la paciencia de Dios. Y cuando nos sentimos acechados por el enemigo, cuando nos sentimos oprimidos por el diablo, cuando por medio de personas, aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, precisamente nuestra lucha es una lucha espiritual que se vence de rodillas, pero precisamente aunque es carne y sangre la que nos agrede, el ataque no viene de ahí, el ataque viene del enemigo. Por eso esas luchas no las podemos vencer a espada, porque el que mata a espada también morirá. No puedes ganar las batallas con tus propias fuerzas, las vas a ganar con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Y eso es lo que va a proveer tu paciencia, que tú acudas al Señor. Es tan sencilla la fórmula, hermanos, pero es tan difícil para la carne acudir a Dios. Pero es tan hermoso, hermanos, para el Espíritu, que nosotros vayamos al Señor, que acudamos a Él y que veamos su pronta respuesta. El Señor, hermanos, puede proveernos de paciencia. Este versículo dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Cuando en este pasaje viene un encabezado que dice señales antes del fin. El encabezado no es inspirado, es añadido posteriormente, pero solamente es para señalar ahí donde estamos. El Señor Jesucristo responde a la pregunta de cuándo iban a ser las últimas cosas, de cuándo iba a ser la destrucción del templo, ahí en el versículo 7 del capítulo 21 de Lucas. Y el Señor comienza a hacerles advertencias de lo que iba a venir, acerca de falsos cristos, en los que podemos pensar también incluir las religiones falsas, que presentan a un Cristo muerto, que presentan a un Cristo que no es el Hijo de Dios, que no es Dios. Las religiones falsas que presentan a un falso Cristo que no puede interceder por ti, porque es otra la persona que intercede por ti. Esas religiones falsas también pueden entrar dentro de esta advertencia del Señor, aunque aquí específicamente a los judíos, los discípulos de Él, les está advirtiendo de que iban a venir falsos cristos, o sea, personas que se iban a autoproclamar como Cristo, como el ungido, y que iban a hacer señales engañosas. Entonces Él les advierte, el Señor Jesucristo les advierte que es necesario que vengan estos falsos cristos, que es necesario que vengan guerras. Ahí en el versículo 9, que es necesario que haya levantamientos en contra del gobierno, dice sediciones. Dice: no os alarméis, ahí mismo en el versículo 9, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin
no será inmediatamente, o sea, todavía vendrán más cosas. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 10. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto se cumple, hermanos, en los discípulos del Señor, porque esto fue lo que les pasó a los discípulos, aún en el tiempo en el que recientemente se había ido el Señor a reinar con poder a la diestra de su Padre Celestial. Los discípulos vivieron estas persecuciones, pero muchas de las cosas que aquí dicen, hermanos, los discípulos no las vivieron, como las guerras, las pestes, los terremotos. Todas esas señales son señales que habrían de venir y que van a venir al final de los tiempos. Entonces, esta tribulación que viene mencionando aquí el Señor va dirigida hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, discípulos del Señor. Y todo eso es necesario que acontezca porque es el principio de dolores, es lo que vendrá como un anuncio de que el fin se acerca ya. Y hemos visto, hermanos, que han pasado ya algunas de estas cosas en la tierra. Y, por ejemplo, la lamentable pérdida de vidas humanas que hubo por la explosión tan fuerte, me parece que fue en el Líbano, y entre otras cosas que están pasando, hermanos, que llenan de terror a la gente. Muchas de las cosas que están aquí escritas, que el Señor Jesucristo pronunció con su boca en su ministerio profético, se están cumpliendo ya. No completamente, no de lleno como Él lo está anunciando así, pero ya están pasando algunas cosas. El caso de las pestes, por ejemplo, este nuevo coronavirus, yo no conozco nada de eso, hermano, ni pretendo conocerlo, no es mi especialidad, pero a lo que he leído y he escuchado, este nuevo virus, ¿verdad?, es diferente a las pandemias que ha habido anteriormente o a las epidemias que ha habido anteriormente. Es más fuerte, se extiende más, con mayor facilidad y más rápido. Entonces, por eso se habla de que tal vez esto va a durar más tiempo de lo que se tenía pensado. Todo esto, hermanos, está pasando en la tierra y nos está afectando a todos, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, el Señor tiene para nosotros la paciencia que necesitamos para que nosotros salgamos adelante en este proceso que está viviendo la tierra, en este principio de dolores en el que nosotros también estamos siendo partícipes. Pero solo quiero que sepan, hermanos, que el Señor nunca nos ha abandonado ni lo hará. Quiero que sepan que el Señor, hermanos, si ustedes le han entregado su corazón al Señor Jesucristo, el Señor vendrá por su iglesia y lo veremos venir con toda su gloria y nos recogerá
y el sufrimiento que hay aquí en la tierra para la iglesia del Señor se acabará completamente. Allá en el cielo no habrá lágrimas, hermanos. Solo habrá gozo, alegría y paz. Estos son cosas que ya tenemos gracias a que tenemos las arras del Espíritu Santo, la promesa del Señor que nos ha dado. Gracias al Espíritu Santo nosotros ahora tenemos gozo y paz. Es lo que tendremos también allá en el cielo. Pero aquí en la tierra, hermanos, todavía hay lágrimas. Pero allá en el cielo no habrá más lágrimas, más lloro. Y es una promesa que el Señor nos ha hecho y cumplirá. El Señor nos dará completamente esa redención de nuestro corazón, esa redención de nuestro cuerpo. Ahorita los hermanos que se han ido al cielo por causa de esta nueva peste, virus, ahorita ya no están sufriendo. Ahorita están gozando de la presencia de Dios. Ahorita ellos están mejor que nosotros todavía. Y si Dios, hermanos, determinó que la vida de las personas, hermanos en Cristo, llegara a su fin, siempre todo está dentro del control de Dios. ¿Cómo vamos a creer, hermanos, que un virus microscópico le va a ganar a Dios, que construyó la tierra, que construyó todas las cosas, que construyó los cimientos del mismo universo con sus poderosas manos? A Dios nada se le sale de control. Entonces esto también nos va a proveer de paciencia, el saber quién es nuestro Dios, quién es el proveedor de esa paciencia que hay en nuestro corazón gracias al Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas herramientas, si podemos llamarle así, que necesitamos para vivir la vida como hijos de Dios en esta tierra en la que hay sufrimiento, en esta tierra en la que somos vulnerables. Todas estas herramientas, hermanos, las tenemos a nuestro alcance. Ya nos fueron dadas, pero se refuerzan en oración, en la presencia de Dios, porque son provistas o proveídas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, solamente acudiendo al proveedor de esa paciencia es que nosotros vamos a obtenerla. Tal vez te resulte difícil tener paciencia y creas que nunca vas a poder tener paciencia con esas cosas, con todo lo que está ocurriendo o con lo que ya te ha pasado en tu vida. Tal vez pienses que te va a ser difícil tener paciencia con las personas que te oprimen, pero te va a seguir costando mucho trabajo tener paciencia si piensas que esa paciencia proviene de ti mismo, si piensas que esa paciencia es una lucha humana por soportar. Esa paciencia no es una lucha humana por soportar las pruebas. Esa paciencia proviene del Señor, proviene del Espíritu Santo de Dios. El Señor es quien nos la da. El Señor es quien da el cuidado a nuestra vida. Dice aquí en el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ni un cabello, como los amigos de Daniel, que fueron echados al horno de fuego, y ni un cabello siquiera se quemó.
nada, hermanos, nos podrá hacer mal. No debemos temer al que destruye el cuerpo, sino que debemos temer a aquel que destruye el cuerpo y el alma en el infierno, que ese es nuestro Dios. Y ese temor, hermanos, es un temor bendito, una reverencia ante nuestro Dios, producida en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios, no un terror como el que sentirán las personas que han rechazado al Señor y que el día después de su muerte abrirán sus ojos en el fuego que arde por toda la eternidad. En nosotros es diferente, hermanos. El Señor nos cuida, y aunque nosotros perezcamos aquí en la tierra, nuestra alma siempre va a estar preservada por el Señor. Y aunque nuestro cuerpo se deteriore por la edad, por las enfermedades o por la muerte, el peso de gloria que vamos adquiriendo por las pruebas que van pasando en nuestra vida va siendo cada vez más. Y ese peso de gloria es con el que vamos a vivir allá con el Señor. Así es que es necesario que pasen esas pruebas. Las necesitamos. Dios las permite. Si no estuvieran dentro de los planes de Dios, créanme que Dios no permitiría que pasaran esas pruebas en nuestra vida. Pero pasan porque Dios quiere que ese peso de gloria vaya en aumento cada día más. Él es el proveedor de la paciencia que nosotros podemos tener para sobrellevar y para vencer en este mundo que está caído totalmente de la gracia de Dios, caído de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios. Pero ahora nosotros, los hijos de Dios que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora regresamos a esa gracia de Dios, regresamos a tener otra vez ese título de la gloria de Dios. Otra vez nos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice su palabra. Ahora, hay una promesa aquí, hermanos, implícita en este versículo. Hay una promesa por guardar la paciencia. Es una paciencia que no proviene de nosotros, sino proviene del Espíritu Santo, como ya lo hablamos. Porque aquí vemos en este versículo 19 que el Señor Jesucristo asume que nosotros vamos a tener paciencia. O sea, todo cristiano puede tener esa paciencia. Porque cuando viene la prueba, dice el Señor en el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, no está diciendo si tuvieres paciencia, no está diciendo si acaso lograras obtener o llegar al nivel espiritual de obtener la paciencia. Está diciendo el Señor que, bueno, el Señor está asumiendo que nosotros vamos a tener esa paciencia. Pero recordamos, esa paciencia no viene de nosotros, viene de Dios. Hay que acudir al proveedor de esa paciencia, que es el Señor, su Santo Espíritu, en oración. Y la paciencia, hermanos, trae una recompensa, trae una promesa implícita ahí. Y esa promesa es que vamos a poseer nuestras almas, que vamos a ganar nuestras almas. Porque en medio de la crisis, hermanos, y en medio de una crisis así como la que nos está narrando aquí el Señor Jesucristo, va a ser muy difícil para un ser humano sin la ayuda de Dios salir adelante. Una persona que no cuenta con la ayuda de Dios, que no cuenta con el señorío de Cristo en su vida, no podrá salir adelante, sino que únicamente se va a quedar a medio camino. Por eso debemos acudir continuamente, hermanos, al Señor, para que Él con su Santo Espíritu nos ayude, que nos provea de esa paciencia y para que obtengamos esa recompensa de que
nos enseñoremos de nuestra alma, de que nosotros ganemos sobre nuestra alma, porque eso es algo muy difícil, sobre todo porque todavía tenemos la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y es algo muy difícil hacerlo en la carne, no se puede. Necesitamos hacerlo en el espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Un espíritu de amor para amar al Señor, para amar a nuestros hermanos, para amar al mundo como el Señor Jesucristo lo amó. Un espíritu de poder para hacer su obra. Sin ese poder no podríamos hacer su obra ni servir a Dios. Y un espíritu de dominio propio porque lo necesitamos, el dominio propio. Necesitamos enseñorearnos de nuestra alma. No podemos vivir, hermanos, pecando deliberadamente contra Dios y tomando como excusa que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Verdaderamente necesitamos enseñorearnos de nuestra alma. Necesitamos verdaderamente tener ese dominio propio. Ese dominio propio lo vamos a adquirir yendo al proveedor de esa paciencia. Entonces, después de esto, hermanos, van a venir cosas grandes a nuestra vida y van a venir cosas grandes cuando estemos allá con Él. Hay una recompensa si nosotros nos enseñoreamos de nuestra alma, si nosotros nos posesionamos de ella y no dejamos que ande libremente por los valles del pecado y de la maldad. Dice Santiago 1:12. Vamos a leer ahí, por favor, hermanos. Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida, hermanos, es para el que resiste la tentación, es para el que vence, el que soporta. Y este poder para soportar viene del dominio propio que el Espíritu Santo nos da. Por eso necesitamos acudir al poder de Dios, acudir a su Santo Espíritu, a la presencia de Dios. Si hacemos a un lado estas cosas, hermanos, y pretendemos ganar la batalla nosotros mismos, no vamos a poder. El diablo se va a reír de nosotros, porque la única forma en la que el diablo tiembla es ante la presencia de Dios. Entonces nosotros vamos a vencer en la presencia de Dios, en ese dominio propio que el Espíritu Santo nos da. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a no entrar en tentación o a no caer en esa tentación, el Señor nos va a responder. Así nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo: no nos metas en tentación, que significa ayúdanos a no caer cuando venga la tentación. Las tentaciones van a venir, las pruebas van a venir. Aquí Santiago está asumiendo que todo cristiano va a tener una prueba. Dice aquí varón, pero se refiere a cualquier cristiano, hombre o mujer. Si soporta la tentación, con la ayuda de Dios, vamos a recibir la corona de la vida. Y esa corona, hermanos, me gusta citar a un autor, Francisco Lacueva. Este autor lo dice de una forma muy hermosa, y dice él que estas coronas son nuestra capacidad para reflejar la gloria de Dios durante toda la eternidad. Las coronas que recibiremos allá como recompensa por lo que hemos hecho aquí en la tierra, en este caso la corona de la vida, es parte de ese peso de gloria, es parte de la manera en la que vamos a reflejar la gloria de Dios durante toda la eternidad.
Así es que pongamos atención en esto, hermanos. Acudamos al proveedor de la paciencia, porque la vamos a necesitar para obtener ese dominio propio, para enseñorearnos de nuestra alma, para ir firmemente, para no estar viendo hacia los lados y para continuar siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un grande galardón. Dice en Mateo 5:12 que va a haber un grande galardón si nosotros soportamos una bienaventuranza muy hermosa, pero a la vez muy difícil, porque dice: gozaos y alegraos, bienaventurados sois, en el 11, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hay un gran galardón que nos espera si nosotros soportamos la prueba con paciencia. Si nosotros soportamos la prueba con paciencia, sabiendo que esa prueba proviene de Dios. Dice Isaías que la adversidad la hace Dios. Dios es el que hace la adversidad. Dios permite que esto pase en la tierra, pero es con un propósito, para que su gloria sea exaltada. Y lo más hermoso, hermanos, para que su gloria sea exaltada a través de nosotros, por medio de nosotros. El Señor nos da esa oportunidad. Por eso vienen esas pruebas. Así es que ten paciencia. Ten paciencia. El Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado ni lo hará jamás. Y por último, hermanos, hablaremos de la necesidad, para concluir, la necesidad de acudir a este proveedor que es el Señor, al proveedor de la paciencia. Nosotros, hermanos, no encontraremos paz en ninguna otra parte del mundo, en nada, hermanos. Si nosotros estamos pasando tribulación, prueba, situación difícil, o como le quiera llamar, si estamos pasando por algo así, si acudimos a las cosas equivocadas, tal vez haya por ahí algún bebé en la fe, ¿verdad?, que todavía esté tomando leche espiritual y esté propenso a caer, y por eso lo voy a mencionar. Aunque acudas a fuentes equivocadas como lectura de astros, que son los horóscopos, lectura de cartas, cosas que tienen que ver con brujería, aunque digan que es brujería buena, brujería blanca, eso no existe, eso es malo. Si acudes a esas cosas que solamente son administradas por el diablo, no son administradas por Dios, porque lo único que es administrado por Dios es lo que Dios mandó en su palabra, y Dios abomina todas esas cosas. Consultar los astros, consultar los muertos, las cartas, los espíritus, todo eso Dios lo abomina, y ahí no vas a encontrar la paz. Menos tampoco, bueno, no menos, digo, es igual, tampoco la vas a encontrar en los vicios. Tal vez en tu vida pasada, o sea, antes de que encontraras al Señor Jesucristo, batallabas con los vicios, y tienes poquito de haberte encontrado con el Señor, y viene la prueba. Entonces, cuando viene la prueba, viene la tentación de caer otra vez en esos vicios, cualquiera que sea, en cualquier pecado, no solamente cerveza, vino, licores, tabaco, marihuana, cocaína, cualquier clase de droga. No solamente eso, sino cualquier clase de pecado que haya sido un vicio antes en tu vida. Cuando hay pruebas, tenemos la tendencia a regresar a esos pecados. Entonces, esos pecados no te van a traer la paz, por el contrario, te van a alejar más y más de la paz verdadera del Señor. Y esta paz, hermanos, solo la vamos a encontrar en Él. Dice Juan
14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Vamos ahí a Juan 14, 27, hermanos. Lo voy a leer así tal como está ahí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo tiene una manera de dar tranquilidad a las personas a través del pecado. Pero el Señor no lo hace a través del pecado. El Señor no nos trae esa tranquilidad, esa paz por medio del pecado. Jamás lo haría. El Señor nos da esa paz solamente por medio de su palabra, de su Santo Espíritu, de su hermosa presencia a la que podemos acudir día con día y que tenemos la libertad de acudir. Y si hemos pecado y nos hemos equivocado contra Dios, tenemos la oportunidad de acudir a Él aún así, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro abogado, el Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Así es que podemos ir a la presencia de Dios y decirle que nos limpie con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz por nosotros, porque para eso fue derramada en la cruz por nosotros, para limpiarnos de nuestro pecado y de toda maldad. Pero también esa limpieza es una limpieza que es duradera. No es solamente una limpieza para que puedas entrar a la presencia de Dios, sino que esa limpieza dura porque el Espíritu Santo te sigue fortaleciendo día con día para que tengamos más y más victorias contra el pecado. Entonces es necesario acudir al proveedor de esa paciencia para que Él nos dé esa paz que necesitamos. Y por último, hermanos, porque no podemos hacer nada si estamos separados de Él. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Él es nuestra paz, Él es nuestra paciencia, de Él proviene. No la busquemos en otro lugar, no la busquemos dentro de nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que nos fue dado y que ciertamente hoy habita en nuestro corazón. Pero no la busquemos en nuestro corazón humano, en nuestra mente, en nuestro interior, como dicen las filosofías por ahí. Busquémoslo en el Espíritu Santo de Dios, y Él está totalmente dispuesto a darnos esa paciencia que nosotros necesitamos para salir adelante en esas pruebas, y cada vez más será mayor el peso de gloria que hay en nosotros ya, para que cuando estemos con el Señor reflejemos la gloria de Dios durante toda, pero toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das. Gracias, Señor, por la paciencia que nos permites tener por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque no es una paciencia humana, porque esa se terminaría fácilmente. Es una paciencia duradera que solo proviene de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, que se manifieste ese fruto de tu Santo Espíritu en nuestra vida. La paciencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos la provees para vivir esta vida como hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.